Gracias por seguir con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado a un académico destacado, pasado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías, el doctor Franklin García Fermín, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor, al Despertador. Encantado de estar aquí. Felices de tenerlo porque tenemos demasiadas preguntas. Sí. O sea, el proceso de fusión entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación, que es algo enorme, enorme, el ministerio más grande y que maneja más dinero en el país. Pero una se pregunta, ¿en qué medida va a favorecer que estas dos entidades se fusionen? Sí. Bueno, primero debo señalar que en el país hay una oposición a la fusión, ¿verdad? Existe una oposición y hay otro grupo que está a favor de la fusión. Antes, así era que hasta el 2001, ¿verdad? Así era que funcionaban. Bueno, no necesariamente, no. Existía el Consejo de Educación Superior, nunca, que era el CONES. Nunca han estado juntos. Hay que reconocer que nunca han estado juntos. Exacto. No. Sí. Primero surgió, un poquito de historia, la Universidad Autónoma, o hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el 1538, que fue la institución que sirvió de órgano rector de la educación superior hasta el 1962, cuando se creó la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy pontificia. Sí. Y posterior, después del movimiento renovador en la UAS, en el 1966 se creó la UNFU. Sí. Y surgieron otras universidades y en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, que era un órgano solo para regular la educación superior privada, porque la pública la seguía regulando la UAS. Hasta que en el 2001 se crea mediante la ley 139 el órgano rector de la educación superior de la República Dominicana, que es el MESID. Y los avances a partir de ahí han sido extraordinarios en estos 23 años que ha tenido 4 ministros. El primero fue Andrés Reyes, después tuvo la maestra Ligia Amada Melo de Cardona y posteriormente Alejandrina Germán. Todos hicieron grandes aportes a la elevación de la educación superior en la República Dominicana, implementando también programas como el de inglés de inmersión dirigido a estudiantes universitarios, el programa de los fondos SID, que son fondos concursables para que las instituciones de educación superior presenten proyectos de investigación, y así otros programas que evidentemente han contribuido a elevar la calidad de la educación superior, que está muy bien en este momento, porque hay que reconocerlo. Ustedes han podido darse cuenta a través de los medios de comunicación que ya las universidades dominicanas empiezan a salir como instituciones de alto nivel en los rankings internacionales. Doctor, usted, bueno, se le destaca su capacidad de ser un ser pensante de cabeza propia, si se puede decir, cuando manifestó públicamente que la inconveniencia de que se produzca esa fusión de esos dos ministerios. Pero cuando usted lo informó, también nos llamó la atención el hecho de que aparentemente usted, aún siendo un académico de alta experiencia, de amplia experiencia en la materia y siendo ministro de Educación Superior actual, claro, aparentemente no le hicieron ninguna consulta desde el gobierno para tomar esta decisión. Bueno, mira, debo señalar que en su momento, cuando era un simple rumor, yo señalé que no estaba de acuerdo. Mi experiencia propia, ¿verdad?, de muchos años, de más de 40 años en el sector de educación superior, y conociendo también la realidad en que se encuentra la educación preuniversitaria, y como decía Ana Mitilia,
hay un órgano de educación preuniversitaria que está cargada de problemas, de conflictos, que esto fuera a trasladarse. Es como un mamú tan grande que apenas sí, puede que moverse. Es un sistema muy complejo, ¿verdad? Entonces, yo entendí que en ese momento la inconveniencia. Claro, ya hay una decisión del gobierno central y a mí me queda como un subalterno. Pero perdón, de ministro. Pero no ha habido un diálogo porque no somos niños. O sea, porque al presidente de la República se le ocurra, de repente amanece con la idea de que hay que juntarlo. Bueno, pero los presidentes no necesariamente tienen razón. Hay que escuchar cuáles son los argumentos de parte y parte para tomar una decisión. Pero el presidente no actúa así. Es un hombre muy ponderado, siempre escucha. Por eso creó una comisión mediante un decreto para que esa comisión, que está integrada por ente, tanto del MINER como del MESI, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros sectores, para que presenten una propuesta, y en eso es que estamos ahora inmersos. La comisión se reúne semanalmente, tanto con el ministro del MINER como el ministro del MAP, y el ministro, el ministro de Administración Pública. De la Administración Pública y el ministro del MESIT. Esos tres ministros encabezan esa comisión que están ponderando, discutiendo las distintas posiciones que hay, tratando siempre en una visión positiva de que esto sea de conveniencia para ambos sistemas. ¿Usted cree que impactaría negativamente el monitoreo de la educación superior en República Dominicana? Una de las atribuciones del MESIT, de monitorear, de evaluar rigurosamente. Bueno, existe lo que se llama el Viceministerio de Evaluación y Acreditación. Entonces, eso es parte de la discusión. Se supone y se entiende, y creo que es natural, que órganos sustantivos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología van a permanecer, ¿verdad? Como es, aunque con otro nombre, ya no como un viceministerio, digo yo, ¿verdad? Porque eso es parte de las discusiones que se están llevando a cabo, que seguirá encargada de la calidad, del control, del monitoreo, de la evaluación que hay que hacerle. Hay una evaluación que se hace, que es la que se llama o se conoce como la evaluación quinquenal, que se hace cada 5 años a las universidades del país o a las instituciones de educación superior del país. Y una vez concluida esa evaluación, entonces entra en un plan de mejora que deben presentar las instituciones de educación superior para las debilidades que fueron encontradas en la evaluación, entonces se puedan convertir en fortaleza. Entonces, un órgano como ese, evidentemente que va a permanecer. Hay otro órgano que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, y hay que agregarle la innovación. Algunos plantean sacarlo y llevarlo como un órgano independiente, pero hay otros que entendemos que debe permanecer como un órgano sustantivo de la educación superior. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Las instituciones que están más dedicadas a la investigación son las universidades. Y eso tú lo puedes ver en España, que más del 70% del presupuesto en España para investigación lo tienen las instituciones de educación superior. Y que tienen un órgano parecido a nosotros, porque ellos tienen ciencia, tecnología, innovación y universidad, que es el mismo ministerio que nosotros tenemos aquí, de educación superior, ciencia y tecnología. Señor García Fermín, en este momento, tomando en cuenta su rol de regulador,
regulador del Ministerio de Educación Superior, ¿cuántas universidades e instituciones de educación superior hay en República Dominicana? Ahora mismo... Y de esas, si hay alguna que esté inactiva por algún tipo de decisión del órgano rector. Mira, ahora mismo tenemos 57 instituciones de educación superior, universidades, institutos técnicos superior, institutos técnicos especializados, y en este momento no hay instituciones que estén en suspensión ni nada. Todas están marchando muy bien, una más que otra, porque hay una evaluación, la que ya señalé, que acaba de concluir en noviembre del año pasado, y en este momento el MESI está en el proceso de darle seguimiento a esas instituciones que ya presentaron, como le indiqué, un plan de mejora, porque esas debilidades que fueron encontradas, ellas tienen que presentarle al MESI un plan de mejora y un tiempo en el que van a darle término a ese plan de mejora. En este momento, el MESI acaba de hacer un recorrido de inspección y de seguimiento a esas 49, porque fueron 49 que se sometieron al plan de evaluación quinquenal, y hemos concluido exitosamente el recorrido la semana pasada, que fueron visitadas una por una las 49 instituciones de educación superior que fueron evaluadas. ¿Y qué pasa con esas faltantes? ¿Qué pasó? Son 57, pero nada más fueron evaluadas 49. Porque hay cada 5 años que se evalúan, entonces hay otras que todavía no cumplían ahora, en la próxima evaluación, que inicia el año que viene, porque es un proceso que se toma probablemente 2 años y medio, el proceso de la evaluación quinquenal, un proceso muy complejo y muy fuerte a las que las universidades o instituciones de educación superior tienen que darle seguimiento en el día a día. Doctor, eso independientemente de las evaluaciones que podemos seguir haciendo en otros órdenes, como registro, que en cualquier momento podemos ir a una institución a ver cómo marcha el registro. Sí, doctor, nos da la impresión, doctor, de que la condición de autonomía que tiene la universidad del Estado prácticamente la mantiene como si fuera al margen de algún tipo de evaluación. Y le digo así porque, por ejemplo, el año que viene la Universidad Autónoma debe recibir 15.000 millones de pesos, más o menos, en subvención del Estado para su operatividad. Pero nunca hemos visto ningún tipo de levantamiento de auditoría de parte del Estado de ver qué tan efectiva es la inversión que hace la Universidad Autónoma. Y parece como si también tuviera autonomía en términos administrativos y financieros, aun cuando el aporte lo hace el Estado del dinero. Pero como todas las instituciones de educación superior de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está bajo la rectoría, bajo el rectorado del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. O sea, no, la autonomía es interna para escoger sus autoridades, determinar cómo van a usar el presupuesto, por ejemplo, y otras decisiones normales, pero también hay universidades privadas que tienen dentro del órgano del ministerio ciertas autonomías. No es que no estén bajo el control. Esa autonomía no le quiere decir que ya son un mundo aparte, que no están sometidas a las normas y a las reglas académicas en el orden de la investigación, en el orden del posgrado y en las demás áreas que tienen que ver con la fluidez y la dirección y administración de una institución de educación superior. Sí, cada vez que se hacen evaluaciones sobre la educación dominicana, República Dominicana, cuando se hacen evaluaciones internacionales en República Dominicana, resultamos quemados. Pero no en educación superior. Bueno, a eso es que voy. Si nos quemamos en educación básica, vamos a decir. Sí. Pero eso tiene que reflejarse en la educación superior. Entonces, ¿qué pasa con todos esos alumnos y alumnas que ingresan a la educación superior
pero con una deficiencia que vienen arrastrando. Sí, esa es muy buena tu pregunta, porque evidentemente esa es una preocupación que siempre sale a brote, ¿verdad? Florece, ¿verdad? Esa pregunta. Mira, cuando el presidente Luis Abinader llegó en el 2020, una de sus primeras medidas fue crear el Gabinete de Educación, en el que participa el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Infoté, el ministro de Trabajo, la ministra de Cultura y otros órganos privados que pues tienen interés en la educación como Educa, Inicia, y también participan los presidentes de las asociaciones de universidades y rectores y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De ahí, de ese órgano, se han tomado importantes políticas que van en la dirección, por supuesto, de mejorar esa situación que se señala y que reconocen organismos internacionales. Y se ha avanzado mucho. Pero no es una tarea que se va a lograr en 1 año, 2 años, porque hay un déficit social acumulado de décadas que hay que irlo avanzando poco a poco, pero que con firmeza para lograr que la educación preuniversitaria llegue a tener unos niveles que al mismo tiempo contribuyan que aquellos jóvenes, adolescentes y jóvenes que salen del bachillerato y vayan a la educación superior, porque no todos van a ir, sino, pero los que vayan con la base y la preparación que le permitan pues convertirse en profesionales altamente competitivos, porque vivimos hoy en una sociedad muy competitiva, ¿verdad? No solo competimos entre nosotros, sino que República Dominicana como país tiene que competir con otros países del área en lo que tiene que ver con conocimiento, con innovación, que es el camino que... ¿Qué va a pasar con riqueza. las becas que los estudiantes bueno, anhelan? ese otro programa que lleva el MESID, que ha dado también importantes resultados. El presidente Luis Abinader aumentó como nunca antes la cantidad de becas. La llevó a 10.000 becas al año, 2.000 internacionales y 8.000 nacionales. Pero también la transparentó, porque las becas hoy se otorgan sobre la base de un concurso y quien obtiene una beca tiene que ser sobre la base de méritos, es decir, tiene que tener más de 80 puntos, tiene que ir a carreras que son de alto interés para el desarrollo del país, porque no vamos a dar becas para graduar abogados, ¿verdad? Las universidades están llenas de estudiantes de leyes. Entonces, becas tienen que ser para carreras STEM o STEAM, como le son las becas locales, becas de grado. Las locales son de técnico superior, de grado, y pueden ser de posgrado. Las internacionales solo son de posgrado, porque no vamos a mandar afuera a prepararse a un joven de grado, cuando lo puede hacer aquí, y aquí hay muy buenas universidades, sí, claro, que lo pueden formar en grado. Entonces, fuera de aquí lo tenemos que enviar a formarse en áreas que son de vital importancia para el país. ¿Usted podría mencionarla? Ingeniería de software. Por ejemplo, tenemos un programa con Francia,
donde mandamos estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a formarse como doctores, es decir, como investigadores en las áreas de las ingenierías. Pasan 2 años en el país estudiando francés y matemáticas y van 3 años a Francia a formarse ya como investigadores para obtener el título de doctor. Tenemos estudiantes ya que son de alto calibre, porque es una universidad muy exigente. Ella es la que escoge los becados o los becarios, que es la de Oxford, que está en Londres, Sí, Londres. Digo, en Reino Unido. Sí, sí. Además de ingeniería en software, ¿qué Ingeniería, más? software, ¿Cuáles son las prioritarias? Turismo, Turismo. sí, el área de turismo, todo lo que tenga que ver con turismo es prioritario para nosotros. Todo lo que tiene que ver con ingenierías, con las ingenierías, es prioritario para nosotros. Todo lo que tiene que, bueno, la medicina en el área de formación especializada, ¿verdad? Sobre todo en áreas de especialización que aquí no es muy común. Como por ejemplo, ¿qué áreas de la medicina? Cardiología, todas las especialidades que son que aquí se dan muy pocas. En la apertura que hay de convocatoria para las especialidades, que apenas hay 5 vacantes o 4 vacantes. Entonces, en esas áreas hay que enviar gente afuera a formarse. A Cuba tenemos un acuerdo con Cuba, tenemos con Rusia también. Nosotros tenemos becarios en todas partes del mundo. Sí, hay un acuerdo entre una asociación de egresados de países socialistas con el gobierno de Rusia. Entonces nosotros intervenimos dotando a esos jóvenes con una ayuda económica. Pero también tenemos acuerdos con universidades de Rusia en el que nosotros cubrimos todo. O cubrimos una parte parcial porque el gobierno, ahora mismo tenemos becarios en Marruecos, por ejemplo, país árabe. En francés, por supuesto. Tenemos ahora, mandamos un grupo de 9 y ahora fue otro grupo de 13. Tenemos ahora mismo 22. ¿Y no han logrado con Estados Unidos? Porque no, Rusia, Estados Unidos tenemos. Rusia es difícil aprender ese idioma y Sí. etcétera, Allá etcétera. en ruso tienen que estudiar ruso. Le dan creo que 1 año, soy de Sí. ruso. Siempre Doctor, ha sido así, pero donde el país donde tenemos mayor becarios es España, por las razones Del idioma, del y idioma, eso, la sí. cultura. Doctor, Pero tenemos en todas partes del mundo. Esos jóvenes regresan aquí y entonces vienen con una preparación. Ustedes pueden ir a determinadas empresas y empresas sobre todo especializadas, la que Zona Franca, que tiene que ver con alta tecnología y te va a encontrar con muchos becarios del MESI. Y con relación al inglés por inmersión, doctor, el programa de inglés por inmersión que ha contribuido mucho con la mejoría del dominio del idioma de parte de jóvenes estudiantes dominicanos, ¿cómo va ese proceso y cuántos estudiantes están siendo preparados? Es un programa de una importancia capital, yo diría, porque el conocimiento, el dominio de esa lengua le permite al joven tener un empleo. No hay un solo joven que hable inglés que esté desempleado. No lo hay. Y tienen empleos De cierta calidad. de calidad. Sí. Eso lo ha dicho, no sé si ustedes lo han visto, el presidente lo ha dicho en más de una ocasión. Pero hay un problema que mortifica mucho al presidente, que es el que cada año aspiran 100.000 jóvenes a entrar al programa. Y tenemos capacidad para 25.000. Es decir, que de cada 4... 3 quedan fuera. ¿Y cuáles son los criterios para ser aprobado, para ingresar? Tiene que ingresar a través de una plataforma, igualmente que las becas, el programa de becas. Ajá. Tienen que entrar a la plataforma, llenar y cumplir y depositar los documentos que se le soliciten. Las becas, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que lleguen a todo el territorio nacional. Desde Dajabón, Neiva, hasta
Higüey. Las edades. Las edades también. ¿Cuáles son las edades? 35 años. Hasta A veces el se quejan y dicen, mira, están violando la Constitución. El asunto es que tienen que ser estudiantes universitarios activos. Activos. Tienen que ser estudiantes universitarios activos y no Y pasar que de también, 35 años. si yo te voy a mandar a hacer un doctorado, que tú, cuando te haga doctor, no sea para jubilarte. Sea productivo. No para producir, Claro. sea productivo, porque estamos haciendo una eso tiene inversión. lógica porque la educación tiene que ir dirigida a la juventud, no Correctamente. precisamente a los que Y ya en están cuanto en edad a las becas, que ya tenemos más de 30.000, pero estamos desarrollando un programa que nos va a permitir llenar la totalidad, que se llama Inglés de Inmersión Virtual para la Empleabilidad, que va a ser a través de la virtualidad para que pueda llegar a todo el territorio nacional, porque ahora mismo lo tenemos el presencial, que se llama Inglés de Inmersión para la Competitividad. Entonces ese programa lo tenemos desde Pedernales, que ya ustedes saben que es una zona que se está explotando turísticamente y que es un punto. Ahora estamos formando. Tiene un tema eso, doctor, porque de todas maneras, usted que es un académico lo sabe eso, que la impartición de docencia de manera virtual no tiene el mismo efecto que tiene la docencia presencial. No, pero fíjate qué pasa. No crea, tiene sus virtudes. Y si se cumplen con los estándares y la metodología, dan resultados, porque eso está medido. Y sobre todo para jóvenes, por ejemplo, el turismo en Punta Cana. ¿Qué nos dicen los operadores y los dueños de hoteles y hoteleros? Que hay un problema que es un desafío, y es que una inmensa mayoría de los que trabajan en Punta Cana, que hay más de 100.000 dominicanos trabajando y dominicanas, no dominan, la inmensa mayoría no habla inglés. Entonces el turista que está llegando a República Dominicana mayoritariamente es de los Estados Unidos, y ese turista le gusta comunicarse en su lengua. Entonces, ¿cómo vamos a formar? Estamos creando un mecanismo entre el MESI y los hoteleros de Punta Cana. Es que esos jóvenes trabajan, entonces el sistema de la enseñanza del inglés virtual para la empleabilidad le permite a ellos estudiar a distintas horas. No tienen que ir a un lugar, sí, sino que en su propio espacio de trabajo, a determinada hora de descanso, ellos pueden dedicarse a estudiar. Y eso es una ventaja muy importante. Sí, nuestros internautas tienen varias preguntas, entre ellas está Guaraguao, que está solicitando que se refiera a la fuga de cerebros. O sea, sí, ¿cuál es el mecanismo que tiene la MESIT para persuadir a los becarios y becarias de que retornen a República Dominicana? Muy interesante la pregunta. Mire, primero el becario, cuando recibe una beca, se le da una inducción para orientarlo, ¿verdad? Para que no cometa el error, uno de ellos que puede cometer, es quedarse. Entonces, segundo, tiene que firmar un acuerdo, un contrato con el MESI, en el que se compromete a regresar al país y permanecer mínimo 2 años. Ayer hablaba con una embajadora y me decía que 2 años es poco. Y dije, bueno, pero vamos a ver. Ella plantea que por lo menos 5 años debe ser el compromiso. Me sugería la señora embajadora. Y si se queda, comete un grave error, porque el MESI no le va a firmar, cuando quiera regularizar su estatus migratorio, no le va a firmar la no objeción, que es como un permiso que el MESI le da al gobierno receptor, al país receptor, para que si esa persona que fue becada con fondos del gobierno dominicano se quiere quedar, entonces
o se queda, ¿verdad? Porque algunos se casan. Muchas veces vienen al MESI a pedir a través de familiares que le den la carta de no objeción y lamentablemente no la estamos dando. Vienen que tienen su mamá enferma, que tienen su padre enfermo, que no han podido venir al país, que tienen 10 años fuera del país, 15 años. Me he encontrado con esos casos. Y las únicas ocasiones que hemos otorgado la no objeción es cuando han devuelto el dinero que se invirtió. Pero en términos para que pueda ser usado para... estadísticos, doctor, ¿qué porcentaje, ustedes deben tener un levantamiento, qué porcentaje de los estudiantes que se van como becados fuera del país por el MESIP se queda o qué porcentaje no termina, qué porcentaje sí termina efectivamente y regresa? O sea, deben tener un levantamiento. No, nosotros tenemos una oficina que le va dando seguimiento, ¿verdad? Sí. Tanto en la universidad tiene que remitir un informe cada cierto tiempo. ¿Qué dicen los indicadores? Por si algunos, mira, siempre se quedan. A eso no, hay un grupo minoritario que comete ese error. Puede llegar a un 14, puede llegar a un 10 y ha llegado un momento hasta un 20. Porque eso lo vamos monitoreando porque hay una comunicación permanente. Cuando perdemos muchas veces el contacto, ya el joven graduado, mira, tú no has venido, tú no has llegado, ¿qué pasa? Te estamos esperando, el país te espera. O sea, que eso promedia como un 15% tal vez. Normalmente anda entre un 14 y un 15%. Ya. Sí, volviendo otra vez a la fusión, usted dijo, ¿verdad?, que se están reuniendo. Sí, semanalmente una vez a la semana. Sí. Entonces, ¿cuál es la meta? Porque podrían durar hasta 3 o 4 años. El presidente estableció... reuniéndose y no hacer nada. No, pero hay un plazo que estableció el decreto, que son 6 meses. Entonces eso salió noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Abril. Tenemos hasta abril para presentarle al Poder Ejecutivo una propuesta, un proyecto, o un anteproyecto, mejor dicho, de ley, ¿verdad? Porque son 2 leyes que hay, la Ley de Educación y la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la 139, por ejemplo. Y creo que la de Educación es la... 67, 97, algo así. 97, del año 97. Sí, correcto. Entonces, esas dos leyes hay que armonizarlas para que puedan cumplir, ¿verdad? Los órganos que forman parte de ambos ministerios puedan seguir cumpliendo su rol. O sea, en el presupuesto de la Nación, correcto, ¿ustedes van a recibir su mismo presupuesto? O sea, como si no hubiera fusión. Sí, ahora mismo, en este momento, nosotros tenemos un presupuesto de alrededor de 20.000 millones, que eso está al margen, eso está dentro de una partida que otorga... Sí, incluso la partida del año que viene también está al margen. Entonces de ahí hay la UAS, que tiene unos 14 o 15.000 millones. Sí. Está el ITCC, que es el Instituto Técnico Comunitario Superior. Está el ITLA. Y está el presupuesto propio del MESI, que son alrededor de 4.000 millones de pesos. Con esos 4.000 millones de pesos, el MESI hace maravilla, porque tiene programas de inglés de inmersión, tiene las becas, tiene los fondos sí. Pero la fusión implica salir de empleados, porque eso fue lo que dijo el presidente, que se iban a fusionar diversas instituciones para economizar dinero del Estado. Entonces, sí, y eficientizarlo. Él habla de eficiencia. Pero evidentemente que... Entonces se va a prescindir de empleados. No quiere decir que vaya a sacar todos los empleados. En algunos casos, porque hay órganos, como dije, sustantivos, que tienen que seguir funcionando con los empleados ahí. Y hay otros, bueno, hay órganos que, como yo diría yo, recursos humanos. Bueno, pero el MINER tiene un recurso humano, el MESI tiene un recurso humano. Lo que hay que fusionarlo y en aquellos casos que no sea necesario, bueno, ya ahí... o lo reubicarán, porque necesariamente no tiene que ser, ¿verdad? Sino que lo pueden reubicar en otras áreas donde se necesite.
Ok. Doctor Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta interesante entrevista. Ustedes, amables televidentes, no se vayan, vamos a una breve pausa. Cuando retornemos tenemos una segunda entrevista aquí en El Despertador.